All right. Now what you see before you here is the piping which was laid at the time of the dictatorship of Porfirio Diaz in the early 20th century. This was a time of industrial development for Mexico, a time in which development and economic, industrial, and otherwise had greater importance than any historical or archaeological considerations. So at that time, when this particular work was undertaken, the people who were engaged in it became aware that they were damaging the ruins of the greater temple, el Templo Mayor. However, out of convenience, out of expediency, this particular fact was withheld from the general public. Several decades later, when some workers of the lighting company here in Mexico City were undertaking a project in this very area, what you see here was not present at that time. This was a hill, and we are basically at the bottom of what was then an artificial hill. And at the bottom of that artificial hill were these ruins of the Templo Mayor. These workers found a circular stone monument representing Coyolxauhqui, the lunar goddess. This circular effigy you see there, I'm not sure if that's the proper word, that is a reproduction of the original Coyolxauhqui stone. These are the foundations of the various levels of development of the greater temple, el Templo Mayor. Of the various stages of development of el Templo Mayor, the greater temple. I understand that the bottommost layer is the very first temple which the Aztecs constructed when the city was still in its formative stages, and comprised of two very rudimentary adoratories or altars of sacrifice. Ni en divulgar ni en mucho menos. Entonces, el drenaje, no, el drenaje se hace 10 años, es de las obras que se hicieron para preparar a la ciudad para el centenario de la independencia. De nada, mira Sergio. Aquí faltan, porque son como 6 o 7, faltan unos porque andan, luego los mandan a exhibición y todo. Estos son unos vestigios, son unos atlantes que estaban aquí en el Templo Mayor y que los encontraron aquí. Esto, como te dije, todo lo que ves fuera, todo lo que ves fuera de la, todo lo que ves fuera de la protección del techo, todo esto es réplica, todo esto es fibra de vidrio. Los originales los vamos a ver allá adentro. Pero fíjate cómo dice allí, etapa cuarta. O sea, este es conforme va creciendo. El templo crecía para todos lados, ¿sí? Aquí está la etapa tercera. Mira, vienen los drenajes. Rogelio, entonces estos escalones progresivamente fueron superados, o sea, cubiertos por otros. Sí, o sea, es que hace cuenta, mira, ahorita vas a entender. Mira, ahí va el drenaje. The drainage pipes from the time of Porfirio. Este es el templo original. This is the original temple. Vamos a verlo acá del frente. We're going to see it from another vantage point. This is the original temple. The very first Teocalli, or Great Temple of Tenochtitlan, which was built when the city was still in its formative stages. Mira, déjame explicarte para que tú lo grabes ahí. Bueno, ahí tenemos al frente los dos adoratorios, el de Tlaloc y el de Huitzilopochtli. Yo supongo que allí, en ese hueco, allí debió estar la Coyolxauhqui original. Y esa piedra, ahí que está ahí, esa piedra trunca, esa es la piedra original de los sacrificios. Entonces, esto es lo más valioso. Por eso está techado, porque esto es original. Sí, de acuerdo. Esto fue lo que hicieron los mexicas en el siglo XIV. Okay. Y que esto, pero imagínatelo, creciendo.
¿sí? Esto mismo, a la altura más o menos de la cúpula de la catedral, esto fue lo que vieron los españoles. A nosotros no nos quedó el gran Teocalli que conoció Hernán Cortés, pero nos quedó lo original. Ahora sí ya digo lo que tú quieras. O sea, Hernán Cortés no pudo ver esto. Eso no, porque estaba aterrado, estaba abajo. What you see here is not what Hernán Cortés saw when he arrived in Mexico City, for this was completely subsumed by the upper levels of the temple, which had grown successively over several hundred years. This is the original adoratory, or teocalli, of the early Aztecs. This is their original, the very first, and the most rudimentary temple they built in their city. Bear in mind that the conquistadores did not see this layer of the temple. It was hidden to their eyes. Fortunately, they managed to destroy the upper levels, but this remained intact. If you see that stone that you see, that dark stone you see protruding from the ground, from the upper part of the temple, that was the original, believed to be the original stone of sacrifice, next to which lay the circular stone of Cuauhxauqui. I'm not sure if I pronounced that. Rogelio, para recapitular, ¿qué dos númenes estaban ubicados aquí en este templo? Tlaloc and Huitzilopochtli. These were the tribal numens, or spirits, which guided and, in a sense, were the patrons of the Aztec tribe, the Aztec people. The Mexica tribe, which had apparently made its way here from very far away. Those of you who know a bit about Aztec history know that the Mexicas claim to have originated in a place called Aztlán, very, very far away from here. This was their original temple, dedicated to their two primary deities, Tlaloc, the god of rain, and Huitzilopochtli, the god of war, guerra, the god of war. ¿Y quién es ese personaje? Y del sol. And the god of war and the sun. ¿Y quién es ese personaje que se ve allí? Ese personaje es un personaje ornamental que se llama el Chacmol. El Chacmol. Se ha tenido la idea, se ha extendido la idea. El Chacmol. It's the classic Chacmol. You'll see this effigy in many parts of Mexico, from Tula to Yucatán. El Chacmol es una figura maya, pero no. En Yucatán abunda, en la cultura maya fue muy abundante. De hecho, Chacmol es una palabra maya. Sí, pero el origen, ya está comprobado, el origen es tolteca. Yes. Sí, el origen es de los toltecas. Pero los toltecas influyeron mucho en la cultura maya, por eso se le... We have just, you see the Chacmol. Chacmol is a Maya word, but it was believed originally that this image originated in the Maya-dominated areas, when in fact it is now believed that it is a Toltec deity or motif of some kind. ¿Tiene algún significado religioso o simbólico el Chacmol? Es únicamente como una especie de pebetero, un incensario para colocar ahí el copal. This is where it seems to be some kind of incense repository where the copal or incense was burned. This is the heart of Mexico City. Remember that at the time at which this temple existed, this was an island in the middle of a very vast lake. ¿Verdad? Este era el centro de la isla, ¿verdad, Rogelio? Este es el corazón. Mexico Tenochtitlan in all its ruined splendor. Esa es la catedral. ¿Sí? The cathedral, the Metropolitan Cathedral. Bear in mind that the Spaniards built most of these edifices with stone from this very temple, ¿verdad que sí, Rogelio? Sí. Que los españoles construyeron estos edificios con piedra de este mismo templo y de muchos. Sí, la primera catedral fue con. Y este es un edificio neoclásico, bellísimo. Esta es obra de Manuel Tolsá. Esa es la casa, la residencia particular del Marqués del Apartado. Aquí tenemos, entre otras construcciones interesantes más, esta, que es obra de Manuel Tolsá. Ahí, en esa esquina, en la parte, esta blanca que tenemos allí, esa es la editorial Porrúa. Ah, la famosa editorial Porrúa. Ahí está, todo es eso. Y acá, en construcción, en restauración, en este edificio, recubierto con
con Tezontle. Sí. Ese es el colegio de San Ildefonso. San Ildefonso. San Ildefonso, que es otra de las joyas coloniales de la Ciudad de México. ¿Sí? Ahora, ¿el colegio de San Ildefonso era como una especie de escuela catequética tipo Tlatelolco o era un colegio para bachilleres? Este era el gran colegio de los jesuitas. De los jesuitas. Los jesuitas tuvieron los jesuitas tuvieron aquí en México 2 colegios. Hazte un poquito para adelante para que lo tomes mejor. Okay, before you see the building which houses Editorial Porrúa and the Colegio of San Ildefonso. Very briefly, any of you who have ever taken Spanish literature, like, for example, Silvia Santillán, you know that you have to read these very brittle Mexican books from Editorial Porrúa, from this particular line of classics called Sepan Cuantos. This is the building where this publishing company is housed. Sepan Cuantos. And the Colegio de San Ildefonso. ¿El Colegio de San Ildefonso era seminario, Rogelio? ¿Era preparatorio? Era una especie de facultad, era un colegio abierto al público, sí, claro. Ahí se estudiaban varias carreras, lo tenían en el Colegio de San Ildefonso se formó una playa increíble de... Era como una especie de universidad rudimentaria. Exactamente, sí. De hecho, aquí se estudiaban algunos se llaman unas facultades, sí, pero tenía un nombre especial. Ahorita me acordaré. Y de aquí pasaban a la universidad. Aquí estuvo como alumno en el Colegio de San Ildefonso, estuvo el licenciado Verdad. El licenciado Verdad ya no alcanzó a ser alumno de los jesuitas porque él nació en 1760. Los jesuitas fueron expulsos de la Nueva España en 1767 por la difusión de todas las ideas avanzadas de la época. Entonces Carlos III decidió expulsar... ¿Cómo? No, sí. Carlos III decidió expulsar a los jesuitas de todos los territorios españoles y tuvieron que salir los mexicanos. Entre ellos iba gente tan valiosa que afortunadamente para nosotros la expulsión se tradujo en algo positivo porque se fueron a radicar a los estados pontificios en Italia. Y entonces pues allá tenían todo el tiempo para hacer lo que quisieran y empezaron a escribir. Entre muchos más que te podría nombrar, el más importante de todos es obviamente Francisco Javier Clavijero. Clavijero es hasta la fecha el padre de la historiografía en México, con una obra importantísima que se llamó Historia Antigua de México. Y todo eso fue gracias a que estaban inactivos en el extranjero. Pero por otro lado, todo lo que era el sistema educativo, todo lo que era el sistema de enseñanza en México se vino al traste, porque se quedaron todos los colegios de todas las colonias españolas se quedaron sin docentes. Sin docentes. Entonces era como una especie de preparatoria universitaria. Sí, pero tenía cursos también a nivel universidad, ¿sí? Lo que se llamaban... Cursaban grados, pues. Como para formarlos en peritajes y cosas así, rudimentarias para el funcionamiento de la sociedad. No, estudiaban allí derecho, entre otras cosas más. Tenían estudios de retórica, de filosofía. Es un día relativamente agradable en cuanto a la contaminación, no parece estar muy... It's a very pleasant day here in Mexico City. The air is quite breathable, very nice. Would that we could breathe this air daily here. Very nice. Yo me imagino que Rogelio en cierta forma es como un resabio del ambiente lacustre, ¿no? El aire fresco, como si subiera de una brisa. Claro. Sí, el valle. Entonces ya estamos aquí en la parte exterior, como es casi el atrio del Templo Mayor. Sí, acá estas son los accesorios, las habitaciones accesorias. ¿Donde vivían los sacerdotes? Donde vivían los sacerdotes, donde vivían los que estaban al servicio, es la parte de administración. La rectoría, por decirlo así. Los caballeros águila y los caballeros, ¿qué? ¿Cómo se llaman, Rogelio? Tigre. Los caballeros águila y los caballeros tigre, los sacerdotes. Y recuerden que cada deidad tenía su propio sacerdocio. Es el sistema de drenaje original de los aztecas. This is the drainage system of the Aztecs, people. These people actually had a system of drainage. They drained sewage from built-up areas further away, far from the city. These were very sanitary-minded people. They were very much in harmony with nature. Their ecological conscience, as it were, was very highly developed.
Qué bueno. Rogelio, eso blanquecino que se ve, ¿es algo reciente o es un resabio del templo original? Son reminiscencias, ¿sí? Porque todo esto estaba recubierto. De hecho, eso está techado también, porque adentro vas a ver cómo todavía hay partes Sí. que están con el color original. La piedra de la que te hablaba, la de Tlaltecutli, fue encontrada aquí en esta esquina. Exactamente. En la esquina está, que era una casa de tipo árabe, Sí. que se llamaba la Casa de las Ajaracas. Y es muy interesante la piedra, porque como te dije, es la única piedra que se ha encontrado con la pintura original, lo cual comprueba y demuestra que todas las esculturas que se encontraron desde siempre, todas tenían que haber estado pintadas, ¿sí? Can you possibly relate to the awe with which Cortés and his companions contemplated this particular complex of buildings? We have nothing but very rudimentary remains, and yet you can see that they were whitewashed. The splendor and the magnificence of this central plaza must have been overpowering for these people. It was indeed for them like being in a dream. But great was their disillusionment and their shock when they realized what unfortunate, lamentable, and bloody ceremonies were taking place atop these temples. We sort of engage in we tend to engage in historical revisionism where we seem to cover over the deeds of the Aztecs and justify them. But that's because we were not witnesses, first-hand witnesses to the things that they were engaged in. We were talking about, había sacrificios donde más de varias miles de personas fueron sacrificadas en ceremonias, ¿verdad? En las guerras floridas era una ceremonia. The flower wars. Sí, ahora hay que tomar en cuenta, Sergio, si tú, si hablamos en simbolismos, estos sacrificios que hacían estas personas, si los comparamos con lo que hacemos los cristianos, los católicos, en la misa es exactamente lo mismo. Ya el catolicismo ha llegado al nivel del símbolo, ellos se quedaron en el nivel de la realidad. Y entonces, ¿qué es lo que le estamos ofreciendo nosotros en la misa a Dios? La vida de un hombre, lo estamos matando. Y luego no solamente lo matamos, nos lo comemos, ¿sí? Y no también ellos hacían lo mismo con el no es cualquier hombre el que matamos. Sí. O sea, no matamos al primero que encontramos, matamos al mejor hombre que ha habido en la humanidad. Entonces, esa es la Pero idea. él se entregó por su voluntad. Claro. Acá ellos, salvo esa diferencia de que no se entregaban por su voluntad, ellos ofrendaban lo mejor, y lo mejor era lo que... Pero me pregunto, el sacerdote que estaba ofrendando lo mejor, ¿por qué no se ofrendaba a sí mismo? No, porque... no le convenía. No, porque siempre... acuérdate de ese refrán, hágase la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre. I was just asking Rogelio, my uncle, a very, very wise man, why it was, because he was explaining to me that in many ways the sacrifices which the Aztecs undertook were similar to the sacrifice of the Mass we Catholics engage in. And I mentioned, well, sure enough, but what about the priest? Why didn't he sacrifice himself? I said, well, there's an old saying, may the will of God be done in the, as it were, en los que los bueyes? Hágase la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre. Okay, may the will of God be done in my compadre's bulls or livestock or cows, whatever, meaning sacrifice his livestock, not mine. Well, we won't engage in any historical discussions, but this was what was taking place. These buildings were devoted to human sacrifice. These buildings were devoted to the adoration of these particular deities, which consisted on certain times of the year and under certain circumstances in the sacrifice of living human beings. You can hear the church bells of the Metropolitan Cathedral in the background. Yes, there is a lot of historical revisionism now,
trying to clean up what the Aztecs did, but in fact it was repugnant from any point of view, universal, from any point of view, whatever it might be. It simply cannot be excused. And there's a reason why God permitted their destruction. I remember one friar said that the Aztecs had suffered the fate of the curse. Rogelio, había un fraile, no recuerdo su nombre, que dijo que los aztecas habían, creo que Bernardo de las Casas. No, fue Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas, que los aztecas habían sufrido la maldición de no sé qué pueblo bíblico. O sea, hizo una comparación, una analogía. Sí, fue Bartolomé porque fue el que hizo esas analogías. O también el que escribió mucho, ahorita vamos a ver los textos, fue Bernardino de Sahagún. Yes. So anyway, this is the major temple.